Buenas, yo soy Julie Recinos y esta ponencia es sobre los derechos de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Antes de entrar en el tema de la jurisprudencia, es importante señalar los instrumentos que principalmente rigen esta materia en el sistema interamericano. El primero de ellos, por supuesto, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y claramente todos los derechos que están contenidos en esta convención, pues también son derechos de la mujer y de las minorías sexuales. Sin embargo, fue necesario la creación de una segunda convención, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o la conocida Convención de Belém do Pará, principalmente por dos motivos. El primero era para echar una luz sobre esta problemática de violencia contra la mujer que desafortunadamente es muy prevalente en nuestra región. Y en segundo lugar, para dar más especificidad y contenido a cuáles son los derechos de la mujer, cuáles son las obligaciones del Estado. Por ejemplo, la Convención Americana tiene en su artículo 5 el derecho a la integridad personal, pero ¿cuáles son las obligaciones del Estado para proteger el derecho de la integridad personal de la mujer? Pues estas están con mayor especificidad en la Convención de Belém do Pará. Por ejemplo, se especifica que el deber de prevenir y sancionar la violencia doméstica en el ámbito privado también le incumbe al Estado. Algunos ordenamientos jurídicos no contemplaban la posibilidad de adecuadamente sancionar la violencia doméstica, por ejemplo, dentro de sus marcos jurídicos. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a la Convención de Belém do Pará, me gustaría señalar unos artículos importantes de esta convención. El primero contiene la definición de la violencia contra la mujer, y esta es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. También me gustaría destacar que en su artículo 6, la Convención de Belém do Pará vincula la violencia contra la mujer con la discriminación, es decir, que la discriminación es un tipo de violencia contra la mujer. Esto no está en la Convención de las Naciones Unidas, la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación General número 19, sí hizo esta vinculación. También me gustaría señalar que el artículo 7 se podría decir que es el más importante artículo de la Convención de Belém do Pará. Esto porque es el único justiciable ante los órganos del sistema, es decir, la Comisión Interamericana y la Corte. Un individuo puede ir ante estos órganos y decir: mis derechos bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará han sido violados. Y también cabe señalar que los incisos más declarados violados por la Corte en su jurisprudencia han sido los incisos B y C. El B, que obliga a los estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y el C, que los obliga a incluir en su legislación interna normas y prácticas que permitan cumplir con la primera obligación. También quisiera señalar que el artículo 8 establece metas programáticas para el Estado, metas que se deben de implementar progresivamente para erradicar la violencia contra la mujer. Entre estas, por ejemplo, concientización a la población en general, educación a la población en general en materia de género, educación a funcionarios públicos y de administración de la justicia. Estos son algunos ejemplos. También la Convención de Belém do Pará contiene 3 mecanismos de protección. El primero es las peticiones individuales que acabo de mencionar bajo, el artículo 12 de la Convención de Belém do Pará es el que indica que el artículo 7 que acabo de mencionar es justiciable ante los órganos del sistema. El segundo mecanismo de protección es la posibilidad de que la Corte emita una opinión consultiva sobre la interpretación de la Convención de Belém do Pará a petición de los estados partes en la misma o de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y en tercer lugar, la Convención de Belém do Pará establece el mecanismo de informes nacionales. Estos informes son entregados por los estados partes en la Convención de Belém do Pará a la Comisión Interamericana de Mujeres. Y en estos, los estados deben de proporcionar información sobre cómo están implementando sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará, y a partir de esos informes los estados reciben recomendaciones sobre cómo mejorar esa implementación. Para este propósito se ha creado el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, o el MESECVI,
y consiste en rondas de evaluación multilateral y seguimiento que luego arrojan informes nacionales y hemisféricos. En esta filmina podemos ver 2 guías prácticas para la aplicación de la Convención de Belém do Pará y para la aplicación del sistema de indicadores de progreso para la medición de dicha implementación. Estos pueden ser de utilidad. Ahora bien, vamos a entrar a las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana. En primer lugar, vamos a hablar de la no discriminación y igualdad. En segundo lugar, en cuanto a la violencia basada en género. En tercer lugar, mencionar la interseccionalidad que ha aplicado la Corte en la resolución de sus casos. En cuarto lugar, la jurisprudencia sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y en quinto lugar, vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Corte ha ordenado reparaciones con perspectiva de género. Primero, no discriminación e igualdad. Como concepto general, es importante señalar que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación pertenece al jus cogens, es decir, es una norma no derogable. También es importante señalar que existe una diferencia entre discriminación y distinción, es decir, no toda diferencia de trato va a ser necesariamente discriminatoria. Si hay una distinción entre partes, pero esta distinción parte de supuestos de hechos sustancialmente diferentes, no se puede reputar de discriminatoria esa distinción de trato. En segundo lugar, es importante distinguir entre lo que es una distinción en cuanto a personas, una diferencia de trato y una discriminación. Es decir, no toda diferencia de trato se puede reputar como discriminatoria. En principio, si esa distinción parte de supuestos de hechos sustancialmente diferentes, no necesariamente se podría hablar de una discriminación. Sin embargo, las diferencias de trato no pueden apartarse de la justicia o de la razón, es decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o de que de alguna manera repugnen a la esencial dignidad humana. Importante señalar también que el artículo 1.1 de la Convención contiene lo que vamos a llamar categorías sospechosas, entre comillas. ¿Por qué sospechosas? Porque si una distinción o diferencia de trato se basa en alguna de estas categorías, hay una presunción de que son inválidas y discriminatorias. Entre otras, una de estas categorías es el sexo, es decir, no son admisibles las distinciones basadas en el sexo. Y también es importante señalar la colita del artículo 1.1 que dice que tampoco se puede discriminar por cualquier otra condición social. La Corte ha interpretado que la orientación sexual y la identidad de género pertenecen a esta última categoría de cualquier otra condición social y serán también categorías sospechosas. Ahora, cuando una práctica se basa en alguna de esas categorías como el sexo, la orientación sexual o la identidad de género, hay una presunción de que es ilegítima y discriminatoria. Para poder superar esa presunción y rebatirla, el Estado tendrá que demostrar que realmente no es arbitraria, que no es discriminatoria. Y para ello tenemos un juicio de proporcionalidad. Entonces, el Estado tendría que demostrar, uno, que la posibilidad de distinguir entre personas o tratarlas de forma distinta está prevista en la ley. Segundo, que esas diferencias de trato persiguen un fin legítimo. Tercero, que esa diferencia de trato cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Ahora, esto podría parecer bastante abstracto, entonces voy a dar un ejemplo de nuestra jurisprudencia. En el caso Atala Rifo e hijas contra Chile, una mujer estaba casada con su esposo y se divorció. Ella era lesbiana y cuando pasó a vivir con su pareja, el esposo interpuso una acción para la tutela de sus hijas porque consideraba que estas niñas no debían de vivir en un núcleo familiar con 2 mujeres siendo pareja. Este caso pasó por todas las cortes chilenas hasta llegar a la Suprema y básicamente la tutela fue dada a el papá. ¿Por qué? Supuestamente, bueno, según las cortes chilenas, por el interés superior de las niñas. Entonces, bajo este juicio de proporcionalidad podemos ver, bueno, las acciones de tutela están previstas en la ley. Segundo, el interés superior de las niñas, claro que es un fin legítimo e imperioso. Sin embargo,
Chile no pudo demostrar que la acción tomada, es decir, separar a las niñas de sus madres, era idónea, necesaria o proporcional para conseguir ese fin legítimo de interés superior de las niñas. ¿Por qué? Porque no dio ninguna evidencia de que existía algún daño psicológico o de otra índole al ellas permanecer en su núcleo familiar con su madre. Incluso los únicos motivos que dio la Corte chilena eran especulativos, de que quizás podría ser que sufrieran una confusión de roles o que quizás podrían ser estigmatizadas, y esos daños especulativos pues no demostraban una necesidad o idoneidad o proporcionalidad en cuanto a la medida tomada, que es de separar a las hijas. Pero en cuanto a la proporcionalidad, especialmente porque lo que se estaba requiriendo a la señora Atala era negar su propia orientación sexual, una parte de su identidad esencial, para poder ejercer sus derechos a la vida privada y familiar. También quisiera señalar que el artículo 24, igualdad ante la ley, obliga a que los estados no discriminen respecto de sus propios ordenamientos jurídicos internos y sus prácticas internas. Aclaro, en el artículo 1.1 se establece que no puede existir ninguna desigualdad o discriminación respecto a los derechos contenidos en la Convención Americana. Sin embargo, el artículo 24 indica que no puede existir discriminación respecto de los derechos que están en el ordenamiento jurídico doméstico, que pueden ser mayores o distintos a los que están en la Convención Americana. También es importante señalar que no toda violación de los derechos de la mujer necesariamente implica discriminación contra la mujer. Esto lo pudimos ver en dos casos, Ríos y Peroso, ambos contra Venezuela, donde mujeres periodistas fueron afectadas en sus derechos, pero no se demostró que esas afectaciones se debían a su género o que ellas fueron impactadas de forma distinta o mayor por esas violaciones a los derechos humanos. Otro aspecto muy importante de la jurisprudencia de la Corte en cuanto a igualdad y no discriminación son sus casos sobre cómo los estereotipos de género pueden vulnerar el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos. Un estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o debían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Es decir, ideas sobre cómo son las mujeres y son los hombres, o cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. La Corte ha identificado algunos estereotipos de género que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos porque justamente impiden el ejercicio pleno de los derechos de la mujer. Cuando la Corte encuentra uno de estos estereotipos, tiene una fórmula, los reconoce, los visibiliza y los rechaza. ¿Por qué? Porque justamente como son ideas preconcebidas, son insidiosas, es decir, las personas asumen que las cosas son o deben ser así. Por tanto, es necesario reconocer y visibilizar que no necesariamente las cosas son o deben ser así. Por eso es necesario reconocer, visibilizar y rechazarlos cuando son estereotipos que vulneran el acceso o el ejercicio de las mujeres a sus derechos. ¿Y cuáles estereotipos de género ha identificado la Corte? Bueno, hay varios casos cuando preconcepciones sobre las características de una madre o de un padre ha impedido el ejercicio de derechos. Por ejemplo, el que acabo de mencionar en el caso Atala Rifo e Hijas contra Chile, la idea de que las mujeres no deben de anteponer sus intereses, entre comillas, a los de sus hijas. En otro caso, Fornerón contra Argentina, la idea de que padres solteros no son idóneos para cuidar a sus hijos. En ese caso, un padre pues sufrió porque su hija fue adoptada sin su consentimiento, y cuando él intentó recuperar la tutela, pues se enfrentó con muchos obstáculos, entre otros este estereotipo de género. También estereotipos sobre la identidad de personas lesbianas, también ideas sobre la masculinidad o la feminidad de las personas como ligada a su capacidad procreativa. Esto se vio en el famoso caso Artadia Murillo contra Costa Rica, el caso fertilización in vitro. También el estereotipo de la chica mala, la idea de que mujeres sospechosas de haber cometido un delito son percibidas como intrínsecamente no confiables o manipuladoras. Esto se ve en el caso Espinosa González contra Perú. Ahí una mujer que había sido acusada
de delitos de terrorismo. Ella fue detenida y torturada, incluso violada sexualmente por agentes de seguridad estatal, y cuando durante su proceso penal en contra de ella le dijo al juez: yo fui torturada, yo fui violada sexualmente, pues simplemente no se le creyó y el juez no ordenó las investigaciones necesarias a esos hechos, aunque existía mucha evidencia médica de que lo que ella decía era cierto. También concepciones sobre mujeres por su forma de vestir o por los lugares donde se mueve. Tenemos varios casos ante la Corte Interamericana: el caso González y otras contra México, o también llamado Campo Algodonero, el caso Velázquez Páez contra Guatemala, en donde cuando autoridades recibieron denuncias por parte de familiares de que una mujer o una joven, una niña había sido desaparecida, las autoridades respondían con estereotipos tales como: bueno, una mujer buena está en su casa, o no está de vaga, o las mujeres son voladas, seguro anda por ahí y pronto regresará, regresa en 72 horas, o que las mujeres se avientan a los hombres, o que seguro eran pandilleras o prostitutas o una cualquiera, en vez de tomar en serio las denuncias y buscar a las personas que estaban desaparecidas. También estos estereotipos han incidido en el acceso a la justicia. Por ejemplo, en el caso que mencioné de Velázquez Páez, las autoridades estatales incluso reconocieron de que cuando encontraron el cuerpo de esta joven, pensaron que era una cualquiera, entonces no tomaron las medidas adecuadas a la escena del crimen para investigar debidamente pues, el homicidio. También la idea de que las mujeres no son suficientemente capaces de tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en el caso Ibe contra Bolivia, donde ocurrió una esterilización de carácter forzoso. La segunda línea jurisprudencial que vamos a ver es la violencia de género. Como les mencioné, el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará define la violencia contra la mujer. Es también importante destacar que la Corte ha indicado que esta violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de nivel de educación, nivel socioeconómico, clase, raza, grupo étnico, es decir, está en todos los lugares y afecta negativamente las bases sociales. La Corte ha visto principalmente dos tipos de casos en cuanto a violencia de género o también violencia de la mujer. Primero, violencia cometida por agentes estatales. Esto a veces ha sucedido en lugares de tensión o dentro del contexto de un conflicto armado interno. También la Corte ha visto, en segundo lugar, violencia cometida por terceros particulares, tanto en casos con contextos de altos índices de violencia contra la mujer, como el mencionado caso Campo Algodonero contra México, y casos sin tal contexto, como por ejemplo el caso López Soto contra Venezuela. En ese caso, un tercer particular básicamente secuestró a una persona y la tuvo en cautiverio por varios meses. Sin embargo, no existía un contexto de este tipo de práctica. Vamos a hablar más sobre este caso en breve. En primer lugar, la violencia sexual, la Corte ha dicho que se configura con acciones de naturaleza sexual que, además de comprender la invasión física del cuerpo, pueden incluir actos que no incluyen penetración o incluso contacto físico alguno. Por ejemplo, puede ser la desnudez forzosa o manoseo, son tipos de violencia sexual. En el caso del penal Miguel Castro Castro contra Perú, por ejemplo, mujeres que habían sido atacadas dentro del pabellón de detención donde ellas se encontraban, posteriormente fueron obligadas ante autoridades estatales de seguridad, permanecer desnudas ante hombres armados e incluso hacer sus necesidades en tales condiciones, y esto claramente fue un tipo de violencia sexual. También la violencia sexual puede ser perpetrada contra hombres. Esto sucedió en el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia, el famoso caso de Palacio de Justicia, donde pues choques fueron aplicados a los genitales de un hombre, y esto también es violencia de género. Cuando hablamos de violación sexual, debemos de distinguir entre la violación como un tipo penal, donde se está buscando responsabilidad individual en el ámbito interno, y la violación sexual como violación de derechos humanos y cuando estamos adjudicando responsabilidad estatal. Es decir,
Ahorita estamos hablando de una violación de derechos humanos y no estamos hablando de un tipo penal. Eso es importante porque cuando estamos hablando de una violación de derechos humanos, el estándar de prueba requerido para demostrar si fue o no una violación sexual es más bajo. También la Corte tiene una visión muy amplia de lo que es la violación sexual, que no necesariamente corresponde exactamente con la violación como tipo penal en el ámbito interno de los diversos países. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual. No implica necesariamente una relación sexual por vía vaginal, como se ha considerado tradicionalmente. También puede entenderse como actos de penetración vaginal o anal mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Y es suficiente que se produzca una penetración, por más pequeña, por decirlo así, que sea en los términos antes descritos. También es importante señalar que la violencia sexual puede ser calificada como tortura en ciertos supuestos. Para esto la Corte ha acudido a la definición de la tortura que se encuentra en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y esta contiene 3 elementos. Primero, que sean actos intencionales. Segundo, que causen severos sufrimientos físicos y mentales. Y tercero, que hayan sido cometidos con cualquier fin o propósito. Estos podemos referirnos a los casos de Inés Fernández Ortega y Rosendo Cantú, 2 casos contra México. En ambos casos, en uno una menor de edad y en otro una mujer joven, fueron interrogados por miembros del ejército y cuando no se recibió la información requerida, pues fueron violadas. Aquí la Corte dijo que claramente eran actos intencionales. Segundo, dijo que la violencia sexual siempre va a causar un sufrimiento severo físico y mental porque se invade lo más íntimo de la persona, las propias funciones de su cuerpo, y que en estos casos claramente el fin o el propósito fue o castigarlas por no dar la información requerida o para obtener la información. También es importante señalar que en el caso López Soto se interpretó que un particular también puede cometer actos de tortura sexual. En los casos anteriores, pues siempre se había declarado cuando es un agente estatal el que lo perpetró. También en el caso López Soto se definió la esclavitud sexual. Este es el caso que mencioné donde un particular, es decir, no un agente estatal, secuestró a una persona y durante varios meses la torturó severa y gravemente e incluso con varios actos de naturaleza sexual, la quemaron con mordiscos, quema de pezones, violaciones sexuales repetidas y extremas, entre otros. Y aquí la Corte dijo que la esclavitud sexual tiene 2 elementos. Primero, el ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona, y segundo, la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan la autonomía sexual de la persona. La Corte también reconoció que esta esclavitud sexual, este fenómeno, afecta desproporcionadamente a las mujeres. También es importante señalar los casos de violencia sexual en conflicto armado interno. En varios casos, por ejemplo, los casos de la masacre de las 2 R's y las masacres de Río Negro, ambos contra Guatemala, la Corte demostró que la violencia sexual fue utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado como un modus operandi antes de la perpetración de masacres. Es decir, tomando prestado un poquito del derecho penal internacional, fueron ataques masivos y sistemáticos contra la población y fueron utilizados como un instrumento de guerra. Antes de las masacres, las mujeres eran violadas masivamente y esto tuvo el propósito de aterrorizar la población. Entonces, ¿qué pasa cuando una violencia sexual es utilizada como un instrumento de guerra o hay un modus operandi que deliberadamente instrumentaliza la violencia sexual? Pues lo que sucede es que esto es una grave violación de derechos humanos y tiene que ser investigada y no caben eximentes de responsabilidad como las amnistías, las autoamnistías o la prescripción, cosa que podría ser distinta en otros casos de violencia sexual. Ok, pues ahorita hemos hablado principalmente del primer tipo de casos, los cuales eran agentes del Estado que cometieron la violencia sexual. Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando la persona que comete la violencia es un tercero particular, es decir, no un agente estatal.
pues todavía la Corte ha dicho que los estados tienen obligaciones. Las primeras, digamos, cuando es un agente estatal que perpetra la violencia o la violación sexual, pues se violan las obligaciones de respeto del Estado. El Estado está obligado a respetar la integridad personal y la vida de las mujeres. Y pues si un agente estatal no lo hace, se viola esa obligación negativa. Pero también hay obligaciones positivas de garantía, respeto y garantía. Entonces, las obligaciones de garantía, ¿cuáles son? Pues prevenir las violaciones de derechos humanos antes de que ocurran. Y en segundo lugar, si ocurren, investigar y sancionarlas de ser el caso. Entonces, es una triple obligación, esta obligación de garantía: prevenir, investigar y sancionar. En cuanto al deber de prevención, es decir, antes de que ocurra una violencia contra la mujer, es importante para fin de declarar la responsabilidad del Estado, analizar primero si las autoridades estatales sabían o debían haber sabido de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida o integridad personal de un individuo o grupo de individuos, y que dos, tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podrían esperarse para prevenir o evitar este riesgo. Este es el famoso Osman Test del Tribunal Europeo, en un caso Osman contra el Reino Unido, y fue enunciado por la Corte por primera vez en el caso Pueblo Bello contra Colombia. Entonces, ¿qué está diciendo la Corte? Bueno, que vamos a ver primero si el Estado tuvo conocimiento de un riesgo real inmediato, y en segundo lugar si las autoridades, frente a ese riesgo conocido, actuaron de forma razonable. Ahora bien, en el caso Campo Algodonero, es decir, González y otras contra México, la Corte Interamericana fue un poco más allá y dijo, a ver, en cuanto al deber de prevención, hay deberes generales y hay deberes específicos. El deber general de prevención es independiente de la existencia de una denuncia concreta. Los estados deben adoptar medidas integrales para prevenir la violencia de género. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, por ejemplo, autoridades capacitadas para implementar ese marco jurídico, y políticas y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. Por ejemplo, cuando la familia de alguna joven dice, mi hija, mi pareja, lo que fuera, está desaparecida, que hayan protocolos de actuación que sean efectivos para lograr el paradero de esa persona. La estrategia de prevención tiene que ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva. Esto puede incluir la educación a nivel masivo, a la población en general, y capacitación para funcionarios. Entonces, ¿cuáles son los deberes específicos de prevención? Estos sí son los que son respecto de un individuo o un grupo de individuos, y ya hablamos del Osman Test y cómo se puede determinar si un Estado incurrió en violación de esta obligación o no. Sin embargo, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belém do Pará. Entonces, aquí estamos hablando de la debida diligencia estricta. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente, en contextos de violencia contra la mujer o ante denuncias de desaparición o secuestro de mujeres, o el conocimiento de una grave afectación a la integridad física, sexual o psicológica de la mujer o a su vida, esto activa el deber de debida diligencia estricta. Esto quiere decir que el Estado tiene que inmediatamente echar a andar todos los mecanismos para interrumpir el riesgo, para dar con el paradero de la persona. Esta obligación exige la realización exhaustiva e inmediata de actividades de búsqueda si es una mujer desaparecida, y una actuación inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la persona. Las autoridades siempre deben presumir que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido.
¿Cómo se puede analizar esto? Bueno, regresando al caso Campo Algodonero, el caso sucedió en Ciudad Juárez, de México. Ahí los índices de violencia contra la mujer habían subido de forma dramática y muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, habían alertado a las autoridades sobre el incremento en casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra la mujer. Sin embargo, el Estado realmente no hizo nada para mitigar esa situación. Entonces la Corte le dijo, México, antes de recibir la denuncia de las 3 personas individuales del caso, ya tenía un deber de tomar acción frente a ese conocimiento para reducir los índices de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, y no lo hizo. En segundo lugar, una vez recibidas las denuncias, surgió un deber específico frente al riesgo que corrían las 3 mujeres del caso. Sin embargo, las autoridades no recibieron la denuncia adecuadamente, les dijeron a los padres que tenían que volver, no iniciaron una búsqueda sobre estas personas. Dado el contexto, era claro que la vida e integridad de estas personas corrían un riesgo inminente. Entonces surgía el deber de debida diligencia estricta. Esto quiere decir búsqueda inmediata y exhaustiva. Luego encontraron los cuerpos de estas mujeres en un campo de algodonero, y de ahí viene el nombre del caso, junto con muchas otras mujeres, y también con signos de violencia de índole sexual, los pechos cortados, el cuello amarrado, las manos también amarradas, estaban semidesnudas, y la investigación, y esta es la tercera obligación de garantía, la investigación no fue adecuada. En primer lugar, no se trató adecuadamente la escena del crimen, no se siguió una correcta cadena de custodia y no se vinculó lo que sucedió a estas 3 mujeres con todos los demás cuerpos que también estaban en el campo algodonero. Es decir, no contó con una perspectiva de género, fue una perspectiva muy aislada. Entonces, el Estado no cumplió con su deber ni de prevención general antes de recibir la denuncia, ni de prevención específica al momento de recibir la denuncia, ni de investigación adecuada después de que ya se había concretado la violencia contra estas mujeres. En el caso López Soto se indicó también, López Soto contra Venezuela, que la aquiescencia podría generar un nivel de responsabilidad más directo que aquel derivado del análisis de riesgo, porque comporta un consentimiento del Estado al accionar del particular, sea por su inacción deliberada o por su propio accionar al haber generado las condiciones que permitan que el hecho sea ejecutado por los particulares. En el caso López Soto, este es donde una mujer secuestrada por un particular por muchos meses fue torturada y sometida a violencia sexual. En ese caso, la hermana de la víctima había en reiteradas ocasiones alertado a las autoridades y había dado la identidad del autor, su descripción física y sus datos de teléfono. Es decir, el Estado tenía la posibilidad concreta de interrumpir el curso de la violencia ejercida contra la víctima y no lo hizo. En cuanto al deber de investigar, solo quisiera mencionar también que cuando un ataque es motivado por razones de género, es importante que la investigación sea realizada con vigor y sin estereotipos de género, ya que la indiferencia por parte de autoridades envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, y esto favorece su perpetuación y su aceptación social, y aumenta el sentimiento de inseguridad de las mujeres. También es necesario que la investigación cumpla con estándares internacionales, tales como el Protocolo de Estambul o el Manual para la Investigación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y también el Protocolo Minnesota para la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Es importante no invisibilizar los delitos basados en género, como mencioné en el caso Campo Algodonero, donde no se vinculó la muerte de estas 3 mujeres con el fenómeno de femicidio que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, y la necesidad de evitar estereotipos, como mencioné en el caso de Claudina Velázquez Páez contra Guatemala, donde por un estereotipo no se investigó adecuadamente la muerte de Claudina Velázquez Páez. También hay deberes específicos que ha enunciado la Corte en casos de violencia sexual.
Pueden encontrar estos sistematizados en el caso Espinosa González contra Perú. Y estos deberes específicos están relacionados principalmente, por un lado, con el trato debido a la víctima y por otro lado, el manejo y valoración de la prueba. En cuanto al trato a la víctima, es importante evitar en lo posible la revictimización o la reexperimentación del trauma sufrido. Es necesario el acceso a la asistencia jurídica gratuita y es necesaria la atención médica, sanitaria y psicológica en el momento y también continuo, así como tratamientos profilácticos y de prevención del embarazo. En cuanto al manejo y la valoración de la prueba, esta tiene que tener una perspectiva de género. Por ejemplo, es necesario tomar en cuenta que una violencia o violación sexual por lo general pasa en un lugar que no hay testigos. También que es una experiencia muy traumática para la víctima y que puede ser que use eufemismos, que tenga imprecisiones en su relato, y esto es normal pues por justamente el trauma sufrido. En cuanto a la forma en que se toman las declaraciones, se realiza la entrevista, la forma en que se realizan los exámenes médicos y ginecológicos, la Corte también ha enunciado una serie de requisitos que se pueden encontrar en este caso Espinosa González. Y también en este caso la Corte mencionó la importancia de la independencia de los médicos y del personal de la salud, particularmente en lugares de detención o recintos de las fuerzas de seguridad o militar. Los médicos tienen que tener la posibilidad de denunciar cuando ven signos de tortura o de violencia sexual. En el caso que mencioné, Espinosa González contra Perú, habían signos claros en los informes médicos realizados a la víctima de que ella había sido torturada y violada sexualmente. Sin embargo, eso nunca se tradujo en una denuncia que pudiera llegar a la investigación de ese hecho. Cuando la violencia sexual es perpetrada contra niños y niñas, también hay deberes específicos y reforzados. Primero, un proceso de investigación tiene que cumplir con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos son, primero, la no discriminación; segundo, el principio de interés superior de la niña; tercero, el respeto a la vida, la supervivencia y desarrollo; cuarto, el respeto a la opinión de la niña en todo procedimiento que la afecte, de modo que se garantice su participación. El proceso tiene que ser conducido por personal capacitado en el trato de niñas y niños. Estas niñas y niños tienen derecho a la información, a la asistencia legal y al cuidado médico de protección, el derecho a ser oído y oída y de participar en el proceso, evitando el contacto con el perpetrador, y también tiene que existir la adopción de medidas especiales durante todo el proceso, por ejemplo, la posibilidad de usar una cámara Gesell para las declaraciones. También es importante señalar que la revictimización puede ser una forma de violencia institucional. En el caso BRP, BPC y otras contra Nicaragua, pues se le practicó un examen ginecológico a la víctima que claramente ella pues no quería, y eso fue una forma de violencia institucional. En tercer lugar, quisiera mencionar el tema de la interseccionalidad. Esto quiere decir que cuando hay grupos o hay personas que pertenecen a más de un grupo en situación de vulnerabilidad, hay que reconocer las posibles afectaciones por su pertenencia o las posibles afectaciones por su pertenencia en cada uno de esos grupos. Por ejemplo, en el caso que acabo de mencionar de BRP, cuando es una niña, o sea, no solo una mujer o una persona del sexo femenino, sino también una menor de edad. Cuando son mujeres y niñas indígenas, por un lado, personas del sexo femenino, y en segundo lugar, pertenecen a un pueblo indígena. Esto podría mencionar los casos de Inés Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Y finalmente, en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, o el caso de fertilización in vitro, se ordenó dejar sin efecto la prohibición de la fertilización in vitro que existía en ese momento y regular su implementación en Costa Rica. También se ordenó la implementación de programas y cursos permanentes de educación dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas de la rama judicial. Con eso finalizo y les agradezco por su atención. Espero que esta ponencia haya sido de su utilidad. Muchas gracias.